A continuación, programa recreativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigos, muy buenas tardes. Sean una vez más bienvenidos a su programa La Entrevista, transmitido por UA 0.00 FM. Este programa llega a ustedes bajo la producción de Héctor García. En las operaciones máster en cabinas tenemos a Alfredo Herrera y en la locución quienes habla este fiel servidor William Aguilera. Nuestras redes sociales @la entrevista @uva.00. Agradecemos a nuestros cordiales amigos de Planificamos tu Cirugía e Imagen y Creatividad y quienes nos acompañan como siempre en cada emisión de nuestro programa. Hoy tenemos un programa interesantísimo. Vamos a hablar sobre la gasolina. Tenemos a nuestro entrevistado al regreso. Después de esta pausa musical tendremos nuestra entrevista. No se la pierdan. Amigos, buenas tardes. Seguimos en esta entrevista. Ahora vamos a hablar con el economista Carlos Benal acerca de la situación de la gasolina. Bienvenido, señor Carlos. Comenzamos preguntándole cuál es su apreciación acerca de esta situación de la gasolina, el costo y su distribución. Bueno, realmente el problema de la gasolina se ha tornado de una gravedad significativa en el país y particularmente en nuestra ciudad. Yo creo de que, dada la historia de ser un país eminentemente productor de petróleo y además con centros de refinación de los más grandes del mundo, por más dificultad que pudiera haberse presentado, nunca debimos llegar a la situación por la que ha atravesado la ciudad. Entonces me parece de que hay una responsabilidad directa de parte del gobierno en toda esta crisis que significa la dificultad de tener facilidad de acceso a la gasolina. Por supuesto, esa dificultad ha incidido directamente en los elevados costos que se está presentando. Unos directamente porque el gobierno ha aumentado el precio y otros que esa escasez o esa dificultad de acceder por los medios establecidos por el gobierno ha convertido el combustible en un mecanismo de bachaqueo, lo que significa que pasa a la economía informal, donde se cuadruplica, quintuplica el precio del mismo, y eso tiene una importancia porque afecta toda la cadena de producción y de distribución de los bienes de consumo, incidiendo directamente en tal vez la peor enfermedad que puede enfrentar cualquier economía, que es la hiperinflación que se está presentando en este momento. Ahora bien, hablemos sobre la estatal petrolera PDVSA, la cual es la encargada de la distribución, o era la encargada de la distribución en el petróleo nacional. La situación crítica de PDVSA, ¿cómo la evalúa usted? Y desde su punto de vista, ¿a qué se debe la crisis que hoy vive PDVSA? Bueno, en primer lugar porque PDVSA perdió su rumbo, una empresa que debió dedicarse fundamentalmente a lo que era la producción, extracción, exploración de la actividad petrolera. Lamentablemente lo convirtieron en compradora de bienes y servicios, en constructora de viviendas, etc. O sea, en primer lugar se desvirtuó el sentido mismo de cómo nació PDVSA. Y después que lamentablemente no estaba al frente de la empresa las personas más capaces, los técnicos formados de hace años, que con su experiencia iban alcanzando los puestos por mérito. Eso desapareció dentro de la industria petrolera, dentro de PDVSA, y por supuesto las últimas personas que gerenciaron esa empresa ni tenían la capacidad, ni tenían la pertinencia, ni conocían del negocio. Un negocio que es sumamente complejo y que no es de la facilidad como otros lo veían, ¿entiendes? Porque significa, es un bien, ¿entiendes?, de cotización en el mercado internacional, una energía que mueve el 40-50%
actividad económica en el mundo, y entonces ahí se necesitaba verdaderamente expertos para mantener esos estándares que venía arrastrando PDVSA en el largo del tiempo, y eso no es lo que está sucediendo, lamentablemente. Con respecto a esa gerencia de la que usted habla y el manejo de la presidencia de PDVSA, PDVSA era una empresa privada y desde la llegada del socialismo a Venezuela pasó a manos del Estado. Actualmente PDVSA está manejada por el ex gobernador del estado de Aragua, el señor Tarek El Aizami. Quisiera saber cuál es su apreciación acerca del manejo de Tarek con respecto al estatal. No, lamentablemente cuando tú observas lo que son los números, los resultados, entonces tú puedes concluir en que lo que se ha hecho en los últimos años en PDVSA con todas estas últimas directivas que la han manejado es sumamente pésimo, debe ser mal evaluado. PDVSA es una empresa que cerca del año 2000 tenía una capacidad de producción de 3.300.000 barriles diarios, hoy no produce ni 300.000 barriles diarios. Entonces no hay excusa que justifique el que esa empresa haya llegado lamentablemente a los niveles de producción en la que se encuentra, y eso por supuesto tiene una incidencia en toda la otra cadena de derivados que sale de ahí, inclusive la gravedad que significa no tener diésel y gasolina en este momento en el país. Hablamos, señores, con el economista Carlos Bernal. Señor Carlos, anteriormente mencionaba sobre la potencia que es Venezuela en cuanto a recursos petroleros se menciona. ¿Por qué Venezuela, siendo un país tan rico en el mineral, nunca produjo su gasolina, sino que dependía de factores externos al país? Sí. Bueno, porque en primer lugar sí teníamos la capacidad de abastecer nuestro mercado interno, inclusive exportar. Lo que pasa es que en ese proceso tan complejo de generar algunos insumos y algunos derivados, tú no posees toda la cadena de aditivos que hay que utilizar para crear el producto final, pero la capacidad de refinación existía. Venezuela tenía una capacidad de producción en gasolina de 1.300.000 barriles diarios, y la capacidad de consumo a lo interno eran de 500-600.000 barriles diarios, de manera que todavía podíamos exportar 600.000 una vez abastecido el mercado interno. Pero por supuesto, en esos procesos productivos hay algunos insumos, algunos aditivos que venían del mercado externo. Pero nada de eso justifica la situación que hoy presenta PDVSA y que atraviesa el país de ausencia de diésel y de gasolina, que no sea el mal manejo, la incapacidad supina demostrada por estos señores que han gerenciado a PDVSA lamentablemente en los últimos años. Y desde su punto de vista, desde el punto de vista de Carlos Bernal, ¿desde cuándo se originó esta crisis total que vive PDVSA? Bueno, bien, el problema se agudiza en los últimos años y particularmente en este último periodo del presidente Maduro. Sin embargo, el problema no comienza ahí, el problema comienza hace años, cuando el presidente Chávez comienza a desincorporar toda ese grupo de profesionales que tenían cientos de años de experiencia acumulada en el manejo de la industria PDVSA. Por supuesto, en ese primer momento no se nota porque hay una caída de la actividad petrolera, sin embargo, eso no tenía incidencia directamente en el abastecimiento del mercado interno. Pero en la medida en que ese deterioro continuó en el tiempo, por supuesto, al final, el resultado es esto que tenemos. Entonces, lamentablemente, ese proceso tiene años, lo que pasa es que se agudiza ya al final, y lamentablemente revertir todo esto significa ir a un cuantioso proceso de inversión del cual no dispone el país en este momento. Necesariamente tenemos que acudir a los mercados internacionales desde el punto de vista financiero para poder readecuar PDVSA por lo menos a sus niveles del año 2000, produciendo cerca de 3
2.800.000, 3 millones de barriles diarios. Ahora bien, señor Carlos, usted menciona lo de pedir apoyo a países extranjeros, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo teniendo ahora PDVSA el embargo por parte de Estados Unidos? Quisiera preguntarle a qué se debe ese embargo, a qué respuesta tiene Estados Unidos con respecto al embargo realizado en PDVSA años atrás. Bueno, interesante la pregunta, porque habría que ver efectivamente sobre qué es lo que está recayendo el embargo. Las decisiones de embargo en el ámbito internacional no son dirigidas fundamentalmente a las actividades productivas primarias del país, o sea, la actividad petrolera, medicina, insumos, bienes básicos. Ese embargo y esas sanciones de tipo financiero están dirigidas fundamentalmente a los personeros del gobierno, que lamentablemente después dicen, bueno, pero es que esto afecta a todos. No, es a ellos. El problema no es la industria como tal, el problema es quienes están al frente manejando eso y son los que han recibido las sanciones. Entonces, hay opciones que pueden manejar, porque si observamos ahorita, el nuevo orden mundial no es el único. Estados Unidos como fuente de financiamiento, los países europeos, están los países asiáticos, está la China como país emergente, la India, Rusia, entonces Turquía tiene alternativas. El presidente Maduro tiene opciones, si eso se maneja con gente pertinente para ir solventando la situación que presenta PDVSA. Aquí mismo observamos como en el arco minero hay una cantidad de empresas que se han incorporado y entonces es una demostración de que perfectamente esos capitales también pueden ir allá. El problema que se necesita es que se incorporen técnicos, especialistas, a gerenciar para que esos capitales estén dispuestos a invertir allí. Amigos, hablamos con el economista Carlos Bernard sobre la situación de la gasolina. Nos vamos a un corte comercial y, señor Carlos, vamos a dejar al aire una pregunta para el bloque siguiente. Sobre este tema del embargo que vio PDVSA, ¿cree usted que es una medida política? Lo hablamos al regresar. @planificamos tu cirugía llegó para hacer de tu proceso de belleza un trámite ameno, seguro y de calidad. La mejor opción es @planificamos tu cirugía. Amigos, seguimos hablando con el economista Carlos Bernard. En el bloque anterior dejamos una pregunta al aire sobre si el embargo que Estados Unidos tiene con respecto a la petrolera PDVSA es una estrategia política. Quisiéramos saber, señor Carlos, cuál es su apreciación acerca del tema. No, sin duda alguna de que las medidas de embargo, de sanciones, tienen una implicación de tipo política. Pero al país y a las actuales autoridades todavía le quedan opciones, si de verdad hay voluntad, para resolver los problemas fundamentales. Por ejemplo, en el caso de las medicinas, en el caso, repito, de los bienes de consumo, los bienes de primera necesidad, sobre eso no hay embargo. El problema es que el uso político de todas estas situaciones entonces nos lleva a pensar de que no hay ninguna otra opción. Los centros financieros, si tú le presentas proyectos viables, factibles, sencillamente incorporan sus recursos. Una demostración, insisto, es el arco minero. Ahí hay una cantidad de empresas transnacionales que están metiendo sus capitales allí. Bueno, porque ven que financieramente hay rentabilidad. El problema de PDVSA es que quién va a querer meter los capitales cuando es una empresa que lamentablemente no produce ni el 10% de su capacidad instalada con la gerencia que tiene. Entonces se necesita un cambio de estrategia para ver si esos capitales están dispuestos a resolver el problema. La sanción política está porque hay unas exigencias, pero eso no significa de que no hay vía para mejorar las condiciones que necesita el Estado venezolano para el mejor manejo de PDVSA. Eso es perfectamente posible, en mi opinión. En 2018, señor Carlos,
Rusia tenía acciones con respecto a PDVSA en el estado Falcón. Es una medida que para muchos fue muy criticada por parte del gobierno, ya que estos defienden mucho la soberanía nacional y aparte meten a un país extranjero, como es el caso de Rusia, en asuntos de PDVSA. ¿Qué cree usted acerca de este tema? No, yo en los actuales momentos, sin duda, ya yo lo decía, Venezuela no tiene la capacidad para recuperar por sí sola PDVSA. Tiene que ir a acuerdos estratégicos con empresas mixtas, con participación del Estado venezolano, pero tiene que incorporar los capitales extranjeros para poder relanzar a PDVSA. De manera que el problema no es que vengan esas transnacionales, mientras se legisle y se crean las condiciones bien claras de bajo qué acuerdos se van a incorporar estas en esas actividades. Pero el capital lo necesitamos, la tecnología. Esos recursos el Estado venezolano lamentablemente en este momento no los posee, y la única manera de retomar, reimpulsar a PDVSA para que comience a encaminarse como una empresa que era antes, es incorporando la inversión privada. No hay otro mecanismo, lamentablemente. En este sentido, queremos también preguntarles acerca de la medida que el señor Nicolás Maduro tomó con respecto a comprar para Venezuela gasolina de Irán. ¿Cree usted que esta medida, qué responde? Bueno, después del escenario que se le presenta, una de las opciones era esa, importar. Pero imagínense ustedes la contradicción que significa un país que en algún momento fue del mayor exportador, del más importante, del de las mayores reservas probadas, hoy tenga la necesidad de importar gasolina para satisfacer las necesidades de su mercado interno. Tremenda contradicción. El país de mayores reservas importando la gasolina, que es el principal derivado que genera. Por supuesto que eso no tiene ninguna explicación, pero ante este escenario tenía la responsabilidad por lo menos de garantizarle a los venezolanos el combustible para la movilidad en el país, porque si no se paraliza. O sea, el 60% del consumo de bienes y servicios básicos que se mueve desde los centros de producción hacia los centros de mayor población es por vía de transporte. Necesita gasoil, necesita diésel y necesita gasolina. Entonces no hacerlo es una irresponsabilidad. Pero es una contradicción a la vez que el país de mayores reservas del mundo en petróleo, del país que en algún momento fue el segundo o tercer miembro más importante de la OPEP, hoy tenga lamentablemente que estar importando gasolina para satisfacer su mercado interno. Ante esta situación también muchos han denunciado, señor Carlos, el bachaqueo, como usted lo nombra, por parte de grupos, sobre todo militares, en las bombas de gasolina. ¿Qué cree usted, a qué responde esta medida? Bueno, la distorsión del mercado. En el momento en que comienza a fallar los niveles de equilibrio entre oferta y demanda, sencillamente se disparan los precios. ¿Cuál es la solución? Que el Estado venezolano tenga la capacidad, otrora que siempre existió, de satisfacer los niveles de demanda existentes con una suficiente oferta, y se acaba el problema del bachaqueo. Si en las estaciones hay suficiente gasolina al precio establecido por el gobierno, ¿quién va a pagar más en dólares o quién va a pagar en dólares lo que puede conseguir a un precio normal? Entonces el problema, el bachaqueo es una consecuencia del mal manejo del abastecimiento de combustible y no es una causa. Entonces, ¿qué es lo que hay que ir? Atacar la causa y no la consecuencia. Si tú eres capaz de resolver la causa, la consecuencia va a desaparecer. ¿Cuál es la consecuencia? El bachaquerismo. ¿Cómo tú resuelves ese problema? Con suficiente oferta para que satisfaga la demanda existente en el mercado, y ese mercado informal, sin duda alguna, que el otro día desaparece. No hay que ni regulaciones, ni nuevas leyes, ni placas, nada de eso. Volver a los niveles de oferta que antes existía y que sea capaz de satisfacer la demanda. Fácil de saber.
Si tenemos un parque automotor de cerca de 1 millón de vehículos y se sabe cuál es el consumo promedio diario de tanques que tienen entre 40 y 60 litros, eso es simplemente suma y multiplicación para saber cuál es el consumo promedio semanal y por ende mensual y por ende anual. Y sencillamente, si tú abasteces, acabas con la distorsión del mercado y punto. ¿Está usted de acuerdo con el precio de la gasolina? Que en teoría se presenta el litro, aparte que está en divisas, en 0,20 dólares. Bueno, el precio, o sea, tenemos que acostumbrarnos hacia el futuro a pagar el precio de los bienes y servicios de los que disfrutamos. Ahora, habría que ver con un estudio real cuál debe ser el precio al que debe venderse el combustible y desde el punto de vista de una política general, establecer si el Estado cree que hay algunos sectores, por considerarlos prioritarios, que deben ser subsidiados. Pero eso debe ser un porcentaje bien definido y mínimo. Pero en términos generales, tú no puedes vender un servicio, ofertar un servicio por debajo de los costos de producción. Eso no tiene ningún sentido. ¿Debe venderse a qué precio? Bueno, a un precio donde haya un margen de ganancia razonable que permita pagar el combustible, reinvertir en el proceso productivo y garantizar un suministro de primera, adecuado, con tecnologías de punta, etc. Eso es lo ideal en cualquier negocio de ese tipo. Entonces, en este momento, ese es el precio, ¿no? Sin duda alguna que ahí hay una distorsión. Ahora, habría que ver en un momento con un estudio, que eso se puede hacer con quién, bueno, con los profesionales pertinentes, con los economistas, con los ingenieros en el área, con los expertos en finanzas, para determinar realmente cuál es el costo de generar el combustible, el litro de combustible, y a qué precio debe venderse. Desde su punto de vista, ¿cuál es el futuro de la gasolina en Venezuela? Bueno, si metemos elementos políticos, o sea, no podemos saber. Ahora, si hacia el futuro hay un diseño de una política petrolera clara, estable, entonces pudiéramos definir exactamente a qué precio se va a vender, en qué términos se va a comercializar, qué es prioritario, qué puede ser subsidiado, etc. Pero eso necesita el diseño de una política global, o sea, la política económica y por ende las políticas de los sectores que implica la política económica general de los gobiernos no puede ser de brinco, de yo creo. Eso obedece a criterios técnicos de planificación que llevan tiempo y donde tú necesitas expertos y gente que conozca de la materia para que te dé la orientación adecuada de qué debe hacerse. Así es que se manejan los países modernos que tienen éxito. Y ahora, señor Carlos, le quisiera preguntar desde un punto de vista político, si cree usted que el gobierno de Nicolás Maduro está apto para continuar bajo el manejo de la petrolera. Bueno, si analizamos por los resultados, sin duda alguna que no. Una empresa petrolera que tenía una capacidad de producción de 3.300.000 barriles diarios, y hoy ¿quién es la gerencia? No producen sino 380.000 barriles diarios, o sea, algo así como el 10% de su capacidad. No hay duda de que han demostrado supina inoperancia en lo que es el manejo de nuestra principal industria. O sea, por los resultados, ¿qué se puede concluir? Que no. Sencillamente porque no está al frente de esa industria los que tienen la capacidad, el conocimiento, la experticia, la destreza, porque eso no es tan fácil como muchos lo veían. La actividad petrolera tiene muchos elementos y es una actividad que depende de variables exógenas no controlables. O sea, el petróleo que afecta la economía del mundo se ve
que inciden elementos de tipos de geopolítica en su precio, en sus niveles de producción. O sea, es una actividad sumamente compleja y que tú vas aprendiendo con expertos en cada área y con años en el manejo y el conocimiento, que es lo que te permite entonces el éxito. Eso es un proceso cuando tú, todos estos profesionales de años que estuviste formando, los pones a un lado y comienzas a incorporar a cualquier persona en el manejo de esa actividad, bueno, el resultado tiene que ser el que estamos observando, no hay duda. ¿Qué medidas considera usted, señor Carlos, economista, que debe tomar el gobierno que le toque asumir esta situación crítica de la gasolina en Venezuela? ¿Qué medidas deben tomar para solventar esta grave situación? Bueno, en el primer lugar, comenzando lo que tienen que buscar los mecanismos de resolver el problema de la oferta, o sea, garantizar suministro de gasolina. Y en este momento cualquier gobierno que llegue tiene que hacerlo a través de la importación, no tiene otra vía. Una importación inicialmente para ir entonces readecuando lo que era nuestra capacidad de producción. ¿De acuerdo? Insisto, Venezuela llegó a producir 1.300.000 barriles de gasolina diaria. Eso está allí. Ahora, esos centros de refinación, Anuay, Punta Cardón, El Palito, o sea, sencillamente están destruidas, destrozadas. Entonces, inicialmente satisfacer ¿con qué? Bueno, con importación, no hay otro mecanismo. Mientras diseñan una política que tiene que incorporar necesariamente los capitales internacionales, porque no hay, o sea, un país que lo que está exportando es 300.000 barriles de petróleo, o sea, ¿cuánto puede ser el ingreso por vía de divisa? Nuestro Producto Interno Bruto cayó a algo así como el 25% de lo que éramos hace 10 años. O sea, nuestro PIB era de 330.000 millones de dólares y hoy no llegamos ni a 90.000 millones de dólares. O sea, hemos destruido el 75% de nuestra actividad económica a lo interno. Eso es grave. Entonces, resolver ese problema necesita repensar con unas políticas totalmente diferentes a lo que hemos visto hasta ahora. Pero es posible, sí, porque los recursos están allí, las potencialidades están, el conocimiento de cómo hacer las cosas existe, porque ya lo habíamos hecho. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, poner a la gente pertinente al frente. ¿Necesitamos nuevas leyes? No, nuestra Constitución, del artículo 299 al 321, que es todo un título de lo que debe ser nuestro régimen socioeconómico, establece las responsabilidades en materia fiscal, en materia monetaria, en materia comercial, o sea, diseña lo que debe ser la política económica. Establece cuáles son los mecanismos para el endeudamiento y lo autoriza, de manera de que los instrumentos de tipo legales para reimpulsar al país existen. Hay todo un título referido a lo económico en nuestra Constitución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar eso. La actividad tributaria está establecida allí también. ¿Cómo hacer para impulsar la actividad económica? ¿Cuál es el nivel de importancia que tiene el sector privado? Eso está establecido en la Constitución. No necesitamos sino ir a lo que está establecido allí y sobre la base de eso diseñar políticas económicas para reimpulsar al país. ¿Qué mensaje, señor Carlos, le daría a las autoridades de PDVSA con respecto a las medidas, al manejo actual que tienen que tener y el que deberían de tener? No, bueno, ¿qué le podemos decir a estos personajes? Normalmente ellos dicen que todo es culpa de otro, no asumen nada. Entonces, lo primerito que tú tienes que hacer para corregir es reconocer que te equivocaste, es reconocer que has hecho algo malo. En el momento en que tú asumes que te equivocaste, que hiciste algo malo, que hay que enmendar,
entonces en ese momento tú vas a mejorar la situación. Pero cuando tú te encierras en que todo lo malo que sucede es responsabilidad de otros, o sea, es muy difícil que tú puedas mejorar. De manera que, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, como dicen, un mea culpa, o sea, asuman que se han equivocado. Si son capaces de tener la honestidad y reconocer que se equivocaron en algo, es posible que puedan enmendar, pero mientras no admitan que algo hicimos mal y por eso llegamos acá, sino que normalmente la culpa es de terceros, de cuartos, es el imperio, es las sanciones, es la oposición, son los apátridas, pero nosotros todos lo hemos hecho bien. Entonces, en los últimos 20 años, si tú te consigues con personajes que nunca son capaces de reflexionar sobre sus decisiones y enmendar, o sea, estamos en una situación. Entonces, ¿cuál sería el mensaje? Oye, siéntense de verdad y reflexionen, porque esas decisiones que ustedes toman y lo que dejan de hacer está afectando a lo que quedamos, pues a 23, 24, 25 millones de habitantes, que no vamos a salir de esta situación hasta que no haya un cambio en la visión que tienen del manejo de la cosa pública, lamentablemente. Una última pregunta que quisiéramos hacerle, señor Carlos, es ¿cuáles aspectos positivos que usted destaca de la gerencia que tuvo PDVSA durante los años de la llamada Cuarta República, a la diferencia que existe garrafal, por cierto, a la de hoy con el gobierno socialista de Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que hay un elemento fundamental que se respetó en la Cuarta República y que garantizaba el éxito del manejo de PDVSA como empresa, que era la meritocracia. O sea, nadie escalaba posición dentro de PDVSA sino por su capacidad, por sus estudios, por su esfuerzo. De manera que eso era importante, porque el mejor era el que asumía las responsabilidades del manejo. Así fue casi a través de toda la historia de PDVSA. Por supuesto, cuando nace con el general Alfonso Raval, no, pero era un general retirado, pero un experto en finanzas. Y en el único caso que recuerdo que fue un hombre presidente de PDVSA que no venía de la misma estructura de PDVSA en formación, fue cuando el presidente Luis Herrera, que fue Humberto Calderón Berti, que fue presidente de PDVSA. Pero aparte de él, que además era un experto petrolero y un hombre que conocía la materia, pero aparte de él, por lo menos en PDVSA, siempre sus presidentes fueron hombres formados dentro de PDVSA con un conocimiento y una experiencia de 25 o de 30 años antes de escalar a esa posición. En los últimos años, ¿qué pasó? Lamentablemente, pues chicos, gente que no tenía pero la menor idea de lo que significaba ese negocio al frente. Entonces, si hay algo de destacar, es que nadie escalaba posición sino a través de la meritocracia. Qué importante, porque tú sabías ya que todo ese esfuerzo, que toda tu formación académica, que todo lo que tú dedicabas allí podía ser recompensado con tu crecimiento desde el punto de vista profesional dentro de la estructura. Eso hacía que PDVSA fuese considerada una empresa de primer mundo y de las mejores en su manera. Agradecido, señor Carlos, por su invitación, por atender a nuestra invitación. Amigos, estuvimos hablando con Carlos Bernal, él es economista egresado de la Universidad de Carabobo. Gracias, señor Carlos. Al regresar, cerramos nuestra entrevista. Imagen y creatividad tiene para tu marca lo mejor en logotipos, sellos y mucho más. Somos tu imprenta ideal. Ubícanos en el sector La Esperanza, San Félix. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Recuerde que hasta este momento hemos trabajado en la producción de este espacio a Héctor García, en operación máster en cabinas Alfredo Herrera. Y se despide su fiel servidor, el locutor William Aguilera. Llegamos a ustedes gracias a nuestros queridos amigos de Planificamos tu Cirugía e Imprentado ahí. Será hasta una nueva ocasión. Recuerden cuidarse. Chao, chao.